31. Y comenzó a enseñarles que le era, ¿qué, hermanos? Necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Todos juntos, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Todos juntos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí y del evangelio, la salvará. Vamos a leer hasta ahí. Mi Dios, nuevamente le pido su presencia, le pido su bendición. Espíritu Santo, le pido que usted use su palabra, Señor, y me use como un instrumento útil para comunicar a su pueblo, Señor, la necesidad de vivir gozosos en su presencia y en su voluntad, mi Dios. Padre, gracias por el hermoso culto y servicio que hemos tenido. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero, hermanos, que noten algo que el Señor dijo y que es muy importante que usted lo capte para que se impregne de eso y para que su vida sea transformada y su visión sea transformada. Nosotros, cuando vivíamos en el mundo, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, soñábamos con algo especial. De hecho, muchos hispanos aquí en Estados Unidos estamos porque pensamos en el sueño americano, que es tener un lugar donde vivir, un buen carro, comida, prosperidad para nuestros hijos y algunos que otros lujos, ¿verdad? Este es el sueño americano. Hay quien lo ha cumplido, hay quien no lo cumplió, hermano, pero por eso viene la mayoría de gente. Tú no viniste buscando a Dios, la mayoría no vino buscando a Dios. Ahora, muchos ya son hijos de personas que vinieron antes, pero los que vinieron antes que nosotros no venían buscando a Estados Unidos a Dios. Venían buscando prosperidad económica, comodidad, estar bien, sentirse saludables, sentirse seguros en cuanto al dinero y seguros en cuanto a la educación. Y hermano, y la gente tiende, hermanos, a querer disfrutar y estar cómodo y no sufrir. De hecho, hermanos, humanamente a nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Pero mire ahí capítulo 8, donde estamos leyendo, hermanos, versículo 31, dice la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué dice? Padecer mucho. Padecer mucho. Hermano, a Jesús le fue necesario padecer mucho. Y luego, hermano, dice ahí más adelante, en el versículo 34, si alguno y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, ¿qué dice? A sí mismo, y tome, ¿qué? Su cruz, ¿y qué? Sígame. Ok, esto es muy diferente, hermanos, muy diferente a lo que nosotros pensamos. Dice: si alguno quiere en verdad venir en pos de mí, si alguno en verdad quiere disfrutar las bendiciones celestiales, quiere ser parte del reino de Dios y quiere vivir para mí, quiere conocer más a Dios, entonces tiene que negarse a sí mismo. Si tú tenías una meta de un día comprarte un supercarro, una supercasa, de un día tener cosas muy buenas aquí en este mundo, los mejores relojes, las mejores bolsas o mucha ropa, etcétera. Dice la palabra de Dios, bueno, empezando tenés que negarte.
tienes que decir, si esos sueños se cumplen está bien, pero no es lo que persigo, no es mi meta. Ahora, es muy interesante, pero dice ahí en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. ¿Cuánta gente conocemos que se mata con 1, 2 y 3 trabajos y terminan perdiendo la familia? A veces el matrimonio, a veces los hijos, a veces terminan perdiendo todo en los vicios, los hijos se van a las drogas, etcétera. ¿Por qué? Porque quisieron ganar esta vida y Dios promete que el que persiga ganar esta vida la va a perder. Dice, y todo el que pierda la vida, su vida, por causa de mí, quiere decir que ya no hago mi voluntad, sino voy a perder mi vida, mis deseos, y los voy a poner en las manos de Dios para que Él haga con mi vida lo que Él quiera. Dice, ¿por causa de quién? De mí, está hablando Cristo. Y del Evangelio, ¿qué dice? La salvará. O sea, si tú buscas a Cristo, dice la palabra de Dios, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ahora que estuve ya en Wisconsin, llegué y lo primero que me dieron fue un carro. Tenga, pastor, para que ande aquí, para que lo maneje, lleno el tanque de gasolina. Es interesante, pero cuando fue a Chicago me dieron un carro también. Y ahí en Chicago no era el predicador invitado, ahí nomás era uno que llegó ahí. Me pusieron un hotel muy bonito, me pusieron un montón de cosas ahí en el cuarto, abrí el refri, estaba lleno de todo lo que usted pueda pensar, agua mineral, jugo de uva, leche, de todo había ahí, una canasta con un montón de cosas, y me trataron de una manera tan tarjetas para que fuera a los restaurantes, algo tan especial, hermano. Pero créame, yo ni me imaginaba que me iban a recibir así. Yo nomás iba a predicar. Yo nomás iba a que me hospedaran a casa de algún hermano X. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que si tú no persigues las cosas lujosas o las cosas que te causan un refrigerio, hablando humanamente, Dios en su tiempo te va a dar más de lo que tú puedes pensar. Allá en México, cuando yo me fui al colegio bíblico, todavía no tenía carro, quería comprar un carro. Casi nadie en México puede comprar un carro de sociedad media, casi nadie. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas más. Yo estaba recién casado, hice mi casa, gracias a Dios, allá está la casa de ustedes en Escobedo, Nuevo León, y no había comprado un carro, y me fui al colegio bíblico y mi suegro me regaló una camioneta, que era lo que todos querían ahí, me buscaban para que les diera raites, y yo con gusto lo hacía, porque era el único de todo el colegio bíblico que tenía camioneta, porque yo me rendí completamente a Dios. Lo que estoy diciendo, hermanos, que Dios dice que sufras, dice que te niegues a ti mismo, y que dice que tomes tu ¿qué? Cruz. Tu cruz. La cruz, hermano, ¿para qué la tomó Jesús? La tomó como un instrumento de muerte, como un instrumento de tortura. Dice que si tú en verdad quieres seguirle a Él, debes negarte a ti mismo, debes tomar tu cruz y debes seguir el camino del quebranto. Y es el tema de esta mañana, la escuela del quebranto. Necesitas estar dispuesto a ser quebrantado, a ser moldeado por Dios. Necesitas entender que el sufrimiento, la angustia, el dolor, la incertidumbre son parte de la vida, y es la voluntad de Dios que así suceda para después Dios glorificarse en tu vida. Nadie en este mundo se escapará de sufrir. Pero es mejor que si tú sabes que Dios de antemano ha puesto sufrimiento y quebranto para nosotros, es mejor que de antemano estemos conscientes que todo eso va a ser para su gloria. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque me hablan al radio, por ejemplo, el día de ayer, y la semana pasada, y me dicen, pastor, es que estoy sufriendo porque me fui al mundo y mi esposa se fue, me dejó, y mis hijos se perdieron, y son quebrantados en el mundo. Digo, de ser quebrantado en el mundo a ser quebrantado en el camino de Dios, ¿qué preferimos?
en el camino de Dios, amén. Porque Dios paga bien. Y al final, pase lo que pase, Dios está en control y Dios no es injusto. Y Él nos va a recompensar, hermano, aquí en la tierra y también allá en la eternidad. Mire otra vez Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era ¿qué? Necesario al Hijo del Hombre, dice, padecer mucho. Le era necesario padecer mucho al Hijo del Hombre. Entonces era una necesidad que había para que se cumpliera la voluntad de Dios. Mire por favor Hechos 14:22. Hechos 14:22. Ya llegamos ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 14, versículo 22, bueno, desde el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en ¿qué? En la fe, y diciéndoles, es que necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo ya no me quejo por el hecho cuando estaba en Monterrey de que no fui llamado a servir en la iglesia Las Torres, no fui tomado en cuenta, porque a través de esa tribulación Dios me trajo a un lugar mejor que es San Diego, California. Yo no estoy enojado porque hace 10 años encontré muchos problemas, fui demandado, me llegó una demanda a la casa, un hombre que me demandó de aquí de la iglesia, mi nombre fue difamado, fui odiado, pero de nada me arrepiento, ni nada me quejo, porque Dios necesitaba formar en mí aquel hombre que todavía no estaba formado, y era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios y miremos la gloria de Dios. Tú has sido quebrantado con algún problema, algún engaño, alguna situación, algún problema en tu matrimonio, en tus hijos, algún problema en la iglesia, porque es muy importante la iglesia, alguna situación fuera de tu control, en migración, cualquier cosa. Era necesario. Es necesario, hermanos, que tu corazón sea quebrado para entonces poder parecerte a Cristo, para entonces ser como Cristo. Es necesario que padezcamos. Es necesario, hermano, cuando yo recibo algo, por ejemplo, hermanos, cuando tú recibes una grosería de parte de tus hijos que no te respetan, y tú dices, ay, pero ¿por qué? Y te acuerdas, híjole, ¿cómo era yo cuando era muchacho o muchacha? Y entiendes lo mal que estabas y te arrepientes y evalúas a tu padre y a tu madre. Es necesario, hermano. Amén. Es necesario. Ahora, no es algo que Dios le agrade, pero es necesario que a veces pasen cosas que te hacen sufrir, que te quebrantan en tu corazón, para que tú aprendas. A veces nos quejamos de la esposa o te quejas de la esposa y el problema es que tienes que recapacitar que tú y yo no hemos sabido ser hombres para que tu mujer tome un control de su vida, sino está así toda amargada, está toda tiene problemas porque tú no has sabido ser el hombre que le ayude a poder guardar sus sentimientos y a poder mirar a Dios. Entonces es necesario muchas veces, hermano, que padezcamos y suframos en muchas cosas, espiritualmente, a veces físicamente, con enfermedad, a veces la pérdida de un ser querido, para que nos reenfoquemos. Y dice la Biblia que así lo quiere Dios. Jesús, hermanos, fue y es el maestro del quebranto. Él fue quebrantado en su alma, hermano. Mire por favor Mateo 26, 37.
Y tomando a Pedro, ¿estamos ahí? Y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse como en gran manera. Ahora, ¿quién comenzó a entristecerse y a angustiarse? Jesús. ¿Alguien alguna vez, hermanos, ha estado tan triste que ya no puede ni pelear, que ya no puede ni gritar ni enojarse, que solamente esté triste, que lo único que quiera es nada más clamar a Dios para que Dios le sane su corazón? Jesús estaba muy triste y estaba muy angustiado. Y dice la Biblia que era necesario. Hermanos, Él es nuestro maestro, amén. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. ¿Qué dice? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo se sentía Jesús? Triste. Muy triste. ¿Cómo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Una decepción, hermano, una injusticia increíble lo que iba a pasar después del Getsemaní. Él siendo el Dios del universo, lo iban a buscar con palos y piedras, hermanos. Hasta risa podría dar. ¿Cómo vas a buscar y querer hacer algo a Dios con palos y piedras? Pero todavía Dios en carne se sometió a la voluntad de Dios. Dice versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Qué dice? Sino como tú. Vino luego sus discípulos, ¿y cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y hermano, versículo 43 dice: vino otra vez y los halló ¿cómo? Durmiendo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, mira hermano, vamos a pensar un poquito en Él. Él iba a padecer dolores que ni tú ni yo hemos padecido. Iba a sufrir el menosprecio, los esputos, las escupidas, las burlas. Profetízame quién te pegó. Gente impía y perversa golpeando a nuestro Señor, hermano, nuestro Dios. Él no haciendo nada, no defendiéndose, recibiendo los insultos, las blasfemias. Hermano, lo azotaron en su espalda a nuestro Cordero, a nuestro Rey lo azotaron. Los látigos tenían puntas, hermanos, que desgarraban su piel. Los romanos eran expertos en tortura. Hermanos, rifaron su ropa entre ellos, lo hicieron pasar frío, hambre, sed, desnudez. Lo hicieron cargar una pesada cruz, tan pesada, hermano, que tuvieron que pedirle a alguien que ayudara, porque el Señor, hermanos, estaba tan quebrantado en su sufrimiento. Le pusieron su corona de espinas, hermano, que es una humillación muy grande porque Él es rey, y le pusieron una corona de espinas. Y hermano, lo clavaron en la cruz, le atravesaron con una lanza, los dolores de los clavos, hermanos, indescriptibles. Y Él sabía que iba a padecer eso, hermano. Ahora, no era eso en sí lo que le angustiaba tanto, sino era la injusticia, hermano, de que Dios lo iba a mirar a Él como pecado. En la cruz Jesús se hizo pecado y recibió la ira del Dios Todopoderoso. Dios trató a nuestro Jesucristo como pecado porque Él puso su vida por nosotros. Eso es muy injusto, hermano. La gente es muy mala y era muy mala, y Él padeció y Él tomó nuestro lugar, y Él sabía que el Señor, que Dios Todopoderoso, iba a ignorar o iba a ignorar los clamores, porque Él en ese momento se estaba convirtiendo en el pecado del mundo que tenía que ser castigado en la cruz.
Y eso, hermano, es terrible, hermano. Mira, me podrá doler la muela, la cabeza, el estómago o los pies, pero, hermano, más doloroso será el día que Dios ya no quiera saber de ti, no quiera contestarte, hermano. Y nunca Dios lo ha hecho con nosotros. En la cruz Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, hermano? A ti y a mí Dios nunca nos ha desamparado. Pero nuestro Señor, nuestro Jesús, fue desamparado en la cruz. Pero ese desamparo, ese dolor, ese sufrimiento, tuvo un objetivo: que tú y yo fuéramos salvos. Y a veces batallar y sufrir y luchar y pelear y batallas en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con tu iglesia, con los hermanos, en el trabajo. Pero, hermano, ese sufrimiento tendrá un objetivo. Veamos la historia de José. Cómo su sufrimiento tuvo un objetivo, hermano. Y él sufrió en la cruz por nosotros. Pero no solamente era eso sufrimiento, hermano. Resulta que cuando él tomó a sus más queridos discípulos, porque eran 12, uno era el diablo, quedaban 11. De los 11 había 2 que lo amaban. Uno se le recostó en el pecho, discípulo amado, y el otro pues decía: Señor, aunque todos te negaren, yo no. Era súper valiente para el Señor. Entonces Dios dijo: bueno, pues vamos, vénganse ustedes 2. Estoy tan triste, tengo tanto dolor por lo que va a pasar. Si el Padre quiere que pase de mí esta copa, pues qué bueno, pero si no, yo voy a hacer lo que quiere Dios, lo que quiere el Padre. Y va a orar, hermanos. Y dice la Biblia en otro pasaje que empieza él a sudar y de su rostro caían gotas de sangre. Según la ciencia, hermanos, cuando una persona tiene un estrés increíble, hay la capacidad que se rompan los vasos capilares y empieza a salir sangre, hermano. Él empezó, tanta era su angustia, que hasta caían de su frente grandes gotas, como grandes gotas de sangre. Hermano, y él estaba tan angustiado. Y sus amigos, sus meros discípulos más cercanos, dijo: oren por favor, y voy a orar poquito acá y regresa, hermano. Están durmiendo los ingratos. Él sufriendo hasta la muerte, sintiéndose morir, y los demás, Pedro y Juan. Él experimentó la soledad, hermano. Experimentó la soledad. Ay, es que nadie me toma en cuenta, nadie me felicita, o nadie me quiere ayudar. Es necesario que te sientas solo a veces. No tengo familia acá. Es necesario. Experimentó la incomprensión. Él iba a hacer todo por nosotros, y nosotros rechazándole y durmiendo. No solamente hace 2000 años, ahorita todavía. Porque el jueves tuve que llamar la atención a la iglesia porque no pasan al altar. Todavía lo rechazamos, ignoramos su palabra, pero él estuvo dispuesto a sufrir. Como dije, quebrantamiento físico. Y hermano, pero mire Mateo capítulo 8 otra vez. Perdón, Marcos capítulo 8. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que él era ¿qué? Necesario a quién. ¿Qué? Padecer mucho. ¿Y ser qué? Fue desechado, hermanos. Dice, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser que muerto y resucitar al tercer día. Gloria a Dios, porque el quebranto no termina en muerte y desilusión. El quebranto termina en resurrección. Amén. Esto decía ¿cómo? Claramente, versículo 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a ¿qué? A reconvenirle. La palabra griega para reconvenirle es la palabra regaño. Pedro
comenzó a regañar a Jesús. ¿Tú crees eso, hermano? Y le empezó a decir, ¿pero qué piensas? ¿Cómo crees que vas a morir? Bueno, ¿dónde está? Yo no sé qué le habrá dicho, hermano Pedro, pero lo comenzó a regañar. ¿Alguna vez tus hijos te han regañado? O sea, me están regañando mis hijos. ¿Pero cómo me está regañando este? Hermano, esto era mucho peor. Era Pedro, bien pecador, zote como nosotros, regañando al Rey de Reyes, Señor, señores. ¿Pero qué vas a hacer? Hermano, tenemos que entender, hermano, que el verdadero discípulo debe enrolarse en la escuela del quebrantamiento. Pedro dice ahí la palabra de Dios, ahí versículo 32, a esto le decía, entonces Pedro le tomó aparte. Ven para acá. Lo tomó aparte. Ven. ¿Cómo es posible? Y comenzó a reconvenirle. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros como seres humanos no estamos dispuestos muchas veces a sufrir, porque estamos poniendo la mira en las cosas de ¿quién? De los hombres. Mi casa, mis lujos, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi dinero, mi cuenta, mi gente, y todo para ti, y todo, tú quieres un Dios que nada más te esté complaciendo, hermano, y luego Dios hace que pierdas tu esposo, pierdas tus hijos, pierdas tu casa, pierdas tu futuro, pierdas tu salud, para que recuerdes que no es las cosas del mundo materiales que son temporales, sino que Él es tu felicidad. Pero Pedro estaba poniendo la mirada en las cosas de los hombres. No sufras, Señor, no batalles. Y muchas veces, hermanos, el diablo tentador dice, pero ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué ganar almas? ¿Para qué dar tu diezmo? ¿Para qué servir a Dios? Tú tienes tu vida, tienes tus cosas que hacer, tienes tu futuro, tienes que gozar de la vida, y tú estás pensando, porque el diablo nos engaña, hermano. Debemos recordar que el verdadero discípulo se debe enrolar en la escuela del quebrantamiento. Hay un montón de gente que dice prosperidad, declaro bendición sobre tu casa y tu familia, y declarando como tontos, hermano. Dicen ellos también, reclama lo que te pertenece. Hermano, a ti no te pertenece nada. Tú eres adoptado por pura misericordia, por gracia, reclamándole a Dios. ¿Qué le vas a reclamar, hermano? Gloria a Dios que nos hizo coherederos, pero no fue porque merecemos, sino fue por su gracia. Pero entonces tú y yo debemos enrolarnos en la verdadera escuela del quebrantamiento. Mire las instrucciones de Jesús: negarse a sí mismo, tomar la cruz. Y hermano, sí, tomar la cruz. ¿El Señor fue ignorado? ¿Sí? Entonces, si ustedes me ignoran, yo debo estar consciente que eso es correcto, y debo sufrirlo, o debo apartarme y debo irme y entristecerme. Sí, ahora lo voy a voltear. Si yo no te tomo en cuenta, si tienes un problema bien grande y el pastor ni en cuenta, el pastor ni sabe, el pastor está en otras cosas, y tú te sientes tan ofendido. Nuestro Señor se sintió solo, incomprendido. Él fue en su momento decisivo, hermano, llevó a sus amigos, a sus discípulos más cercanos, y ¿qué pasó? Que ni les importó a los ingratos. Y muchas veces tú dices, me va a comprender mi mamá, me va a comprender mi papá, me va a comprender mi esposo, me va a comprender mi esposa, mis hijos me van a comprender. Hermano, tus hijos no te comprenden. Y si estás sufriendo y lloras, ellos nomás te miran y está llorando, quién sabe, y es todo. Y tú, ¿por qué? Nadie me comprende, ¿por qué nadie me ayuda? Estoy sola.
bienvenida a la escuela del quebranto, bienvenido, bienvenido. Y es mejor que tú y yo nos dejemos de estar haciendo la víctima, porque Dios quiere que aprendas a pasar con gracia las tribulaciones. Amén. Amén. Entonces, ¿vamos a ser lastimados? Sí. ¿Es necesario? Sí. Número 3, el fruto del quebranto. 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Y el versículo 6. Dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Estamos ahí? Amén. Hablando de la salvación. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, con todo mi corazón y con amor te digo, es necesario que pases por pruebas. Es necesario. Es la voluntad de Dios que pases por pruebas. Dios no puede usarte así como estás. Estamos llenos de soberbia, estamos llenos de nosotros mismos, estamos llenos de materialismo, estamos llenos de lascivia, estamos llenos de tantas cosas, hermano, que Dios no puede usarnos. Tenemos que ser quebrantados para que entonces Dios obre en nuestras vidas. Dice, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. O sea, si hay algo en ti, adentro de ti, pero no se mira muchas veces. No se mira lo que hay dentro de ti. Voy a pedir a Sammy, pasa por favor, Brian y Edel, pasen por favor aquí adelante. Cuerpo, alma y espíritu. Es solamente ejemplo. Sabemos que los tres hermanos aman a Dios, ¿ok? Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu está apagado. El espíritu está siendo contristado. ¿Por quién? Por nosotros. Amén. Gracias. Está contristado. El alma, sus sentimientos no son buenos. Porque el alma nomás está, ay, compréndame, ámame, hágame caso, hello, aquí está el conferencista, por favor, tómeme en cuenta. El alma. La carne solamente quiere las cosas que le satisfacen. Comida, tantas cosas, ¿verdad?, que satisfacen. Entonces, Dios tiene que pasarnos por pruebas. Tiene que estar quebrantando la carne. Nos pasan cosas, nos caemos, nos herimos, nos tenemos que ir al hospital, estamos con dolor de cabeza, con enfermedad. Dios nos está aplacando, ¿verdad? Puedes entrarte ahí. Y amansa la carne como un caballo bruto. Y viene con el alma, que nada más el alma está sintiendo que necesita que lo comprendan y que lo amen y que lo satisfagan y que todo el alma siente que necesita confort. Entonces el alma también es quebrantada por los desprecios y menosprecios de la gente. El alma ya empieza a ser herida. Y entonces, ¿qué se manifiesta?
el Espíritu. Por eso es necesario. Pueden sentarse, hijos. Es necesario. Versículo 7, todos juntos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Ven? Entonces cuando venga Cristo, pues va a encontrar la fe, va a encontrar la fe como oro que quemó el fuego y sale a causa de las tribulaciones y las pruebas. Y si me permite, hermano, Jesucristo va a ser manifestado en nuestra vida porque ya no respondemos al mal. Y hermano, entonces Cristo aparecerá en nuestras vidas, porque así fue nuestro Señor. Lo insultaban, lo injuriaban, y Él nunca, jamás pensó mal de nadie. Al contrario, pidió perdón por los demás. Ese es el fruto del quebranto, hermanos. Es el fruto del quebranto. Mire por favor, hermanos, a Santiago capítulo 1, está atrasito. Versículo 2. Hermanos míos, ¿estamos ahí? Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, amén, paciencia. Lo que no tenemos, ahora, yo no te recomiendo que ores por paciencia, mejor espérate que Dios te la dé. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumos gozos cuando os halléis en diversas pruebas. Tú puedes decir, oh, el Señor está trabajando en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy pasando por pruebas. Algo viene bueno después de estas pruebas. Mira Lucas 22, 62, Lucas 22, 62. Estamos ahí, hermanos. Lucas 22, 62. ¿Estamos ahí? Amén. Si no, aquí está, mire. 1, 2, 3, todos juntos. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. A ti te encuentras, pero si yo quería servir a Dios, si yo lo único que quería es ir a la iglesia y tener cosas buenas y la presencia de Dios, y resulta que ahí me encontré a tal hermano, tal hermana que me hizo daño, o me ofendió la predicación del pastor, o me pidió un dinero prestado y no me pagaron, o mira, estoy en esta enfermedad, en este dolor, o mi esposa agarró una actitud, mi esposo, mis hijos, y yo estoy batallando y me he acercado a la iglesia pero yo le dije al Señor que Señor, yo iba a hacer lo que Él me pidiera, y ahora mira cómo el Señor me paga. Y fue lo mismo que Pedro pasó. Oh Señor, yo aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Oh, y Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y estaba Pedro acá en las alturas, y luego ya en las alturas, después le dijo, bueno, es necesario que padezca. Oh no, se bajó hasta el infierno el pobre. ¿Cómo crees que vas a hacer eso? ¿Cómo crees que va a sufrir? Ahora ya se sintió tan soberbio porque estaba arriba, porque Dios lo había bendecido, que ahora él quería reprender a Jesús. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y después Dios permitió que el diablo zarandeara a Pedro y que negara 3 veces al Señor. Y Pedro estaba llorando amargamente. Necesitaba llorar amargamente para limpiar su alma y para recordar que no era él, que era Dios quien lo había llamado, y que no era su fuerza, sino era la fuerza de Dios. Y que después de eso, dice la palabra de Dios, él predicó y muchísima gente fue salva. Más de 3,000 personas salvas y bautizadas, y él abrió la puerta al mundo para que se conociera a Cristo. Dios lo usó grandemente después del quebranto. Si has pasado por situaciones, créeme, Dios tiene un plan grande para ti. Escuchamos el canto de Ámbar. Azul, desde que se murió su papá, ha dado unos $400 a misiones, más que muchos, y lo digo nada más para la gloria de Dios. Y tantas cosas que han venido a la vida de nosotros.
por la escuela del quebranto. Así que deja que Dios sobre en tu vida y Dios te tendrá tantas bendiciones. Yo sé que Dios va a bendecir a la hermana Hilda, a sus hijos, porque han recibido un golpe muy fuerte, pero también que Dios va a traer bendición grande a sus vidas. Y a todos nosotros que hemos también padecido por la causa y en la causa de Cristo. Es necesario, pero después de la muerte, después de la cruz, al tercer día viene la vida eterna, viene la gloria. Después del quebrantamiento viene la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra.